Ahí estamos. Estamos grabando. Este rato está permitido apagar la cámara para proceder con la clase, pues, ¿no? Regresamos en un momentito. Tenemos la estructura, entonces, estructura del negocio jurídico. Noten ustedes lo siguiente, que nuestro ordenamiento jurídico no tiene, pues, una acepción específica acerca de qué es el negocio jurídico. Recordemos asimismo de que nuestro Código Civil va a referirse directamente a los actos y declaraciones de voluntad, y que en efecto esos actos y declaraciones de voluntad que dan lugar a modificaciones o extinciones de una relación jurídica a consecuencia de una voluntad lícita de una persona puede encasillarse en la idea del negocio jurídico, del negotium jurídico, la puesta en común de una voluntad, de un conjunto de voluntades. Bajo ese contexto, nosotros vamos a ver de que la estructura del negocio jurídico va a tener tres núcleos específicos, ¿no? Porque vamos a encontrar elementos. El negocio jurídico, la estructura del mismo, está compuesta por elementos. Y sí que tenemos tres clases de elementos. Los esenciales, los naturales y los Entonces tenemos accidentales, aquí, ¿verdad? así es, aquí y aquí. Vamos con los esenciales. De la naturaleza, y tenemos los accidentales. Los elementos esenciales, van a ver ustedes que nosotros en alguna medida van a estar ahí presentes en todos los actos y o declaraciones de voluntad, pues, ¿no? Van a estar ahí presentes en todos ellos, a cada momento, porque su ausencia nos va a generar a nosotros una suerte de efectos no deseados. Entonces, vean ustedes en los esenciales presentes a todos los actos o declaraciones, ¿sí? O declaraciones de voluntad. En los elementos esenciales, nosotros podemos encontrar, ¿sí? Una subdivisión muy chiquita, ¿sí? Muy chiquita. Porque aquí nosotros podemos identificar a los elementos esenciales comunes, ¿sí? Comunes y específicos, ¿sí? Comunes y específicos. Comunes a todos los actos y declaraciones de voluntad. Específicos solo a determinados, pero que ante su ausencia nosotros podemos ver que nuestro negocio jurídico puede morir, ¿sí? Puede ser nulitado como tal, ya lo veremos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos en la compraventa, ¿sí? En la compraventa. En la compraventa nosotros vamos a identificar de que eh, para que surta todos los efectos necesarios, este tipo de negocio jurídico necesita de capacidad entre las partes. La capacidad. Doctor, pero es capacidad de ejercicio, ¿verdad? Sí, la capacidad de las partes.
Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, recuerden ustedes cuando ya vimos esas reglas de la capacidad, ¿cuándo tienen las personas ya capacidad de ejercicio? Cuando ya adquieren pues esa mayoría de edad, generada y otorgada por la ley. Entonces ya tenemos la mayoría legal, la mayoría de edad, y eso nos catapulta directamente para realizar este tipo de contratos. Capacidad, entonces, ¿sí? Tenemos nosotros la capacidad y puede ser un eh, elemento esencial común. Esto es común. Lo propio en la compraventa de cualquier tipo de bien, pues, ¿no? La capacidad. Yo tengo que justificar que yo soy mayor de edad. Y ustedes verán en los contratos, Juan Pérez, ecuatoriano, de estado civil, soltero, mayor de edad, capaz ante la ley. Entonces ustedes pueden comparecer, ¿sí? Es común. Pero tenemos aquí el precio en dinero, que lo podemos catalogar como un elemento esencial específico. Específico este tipo de contratos, porque nosotros podemos colocar eh, que ese precio va a ser en dinero, va a ser en especie, o podemos prescindir de este tipo de elementos específicos en los contratos de compraventa. Pues no, yo necesito un precio, yo necesito justificar, ¿sí? Necesito yo justificar este elemento específico. Ante la falta del mismo, nosotros vamos a ver de que vamos a incurrir en una nulidad. Pero ya vamos a ver en qué tipo de nulidad, porque eventualmente puede ser subsanada. Pero es un elemento específico de la estructura esencial de un negocio jurídico llamado tipo compraventa. Los elementos esenciales entonces, ¿sí? Su ausencia, su ausencia puede generar la muerte del negocio, ¿sí? Entonces, acuérdense que tenemos los elementos esenciales comunes y elementos esenciales específicos, los elementos de la naturaleza. ¿Qué va a pasar aquí? En los elementos de la naturaleza vamos a ver de que eh, básicamente en cierto tipo de negocios jurídicos se entiende incorporadas todas las normas contractuales del ordenamiento jurídico. Los elementos de la naturaleza, está hablando entonces de la incorporación de todas las normas del ordenamiento jurídico. Esto es obviamente esto es irreal, pues, ¿no? Ustedes van a ver de que eso es con lo que se blinda a todos los negocios jurídicos, a todos los contratos como tal, pues, ¿no? Porque en efecto, ningún contrato va a incorporar, pues, todas las leyes de la República, no, pues, pero se entiende incorporadas. Ante su falta, ¿sí? Ante su falta, eh, va a generarse una serie de situaciones que pongan en riesgo la vigencia del negocio jurídico, pues, ¿no? Y ya vamos a ver aquí cómo se produce ese tipo de situaciones como tal, pues, ¿no? Tenemos, por el otro lado, los accidentales, que en ese caso son cláusulas adicionales a los contratos y declaraciones de voluntad.
cláusulas adicionales a los actos y declaraciones de voluntad. Como por ejemplo, Condición, plazo y modo. plazo, ¿no? Un plazo de cumplimiento, una condición, yo te condiciono, ¿sí? Yo te condiciono para que tú puedas eh, beneficiarte de todos los efectos de este negocio jurídico, pues, ¿no? Yo suscribo un contrato con Juan Pérez, le pongo una condición de que el 70% de la obra estará sujeta al cumplimiento de tal o cual actividad, ¿sí? Entonces vean ustedes de que aquí nosotros incorporamos cierto tipo de cláusulas adicionales, un plazo específico de entrega del inmueble. Entonces ustedes van a ver aquí de que inclusive nosotros podemos aquí hablar acerca de la incorporación de cierto tipo de cláusulas que blinden, que protejan la integridad del negocio jurídico. Cláusulas penales que ante el incumplimiento de algún tipo de obligación de una de las partes, esa parte que incumple el contrato tenga que cumplir, tenga que pagar un monto económico, porque ha lesionado los intereses de la contraparte. Entonces, vean ustedes, aquí estamos hablando de cláusulas adicionales y que no están presentes precisamente en todos los contratos. Esto ya dependerá de las partes, pues, ¿no? De las partes. Entonces, bajo este contexto, nosotros vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿sí? O empezaremos con los elementos esenciales comunes. Aquí, los elementos esenciales comunes, propiamente dichos, tiene aquí elementos estructurales. Tiene elementos que moldean a esta estructura de los elementos esenciales. Uno de ellos, la capacidad, como ya estaba en el ejemplo, pues no. Tenemos, por el otro lado, además de la capacidad, tenemos el consentimiento, que veremos asimismo en la siguiente clase. Tenemos por acá oferta, oferta. En el consentimiento vamos a ver que tenemos la presencia de los vicios del consentimiento. Y ahí veremos la fuerza, veremos el dolo, ¿sí? Dolo principal, el dolo negativo, dolo positivo, ¿sí? Obviamente en el consentimiento vamos a ver que se presenta el error, los vicios que ponen en riesgo nuestro pleno consentimiento, nuestro pleno entendimiento. Tenemos por acá el objeto, ¿sí? Tenemos además por acá la causa de todo contrato, ¿sí? Precio. El precio no, bueno, pongámosle como elemento por acá un específico. Eso. Entonces, vean ustedes, son algunos de los elementos estructurales, pues. Pero en donde nos vamos a detener un poquito más va a ser aquí,
en el consentimiento, pues, ¿no? En el consentimiento, porque de aquí se va a desprender una serie de situaciones que pueden poner en riesgo la plena vigencia de un negocio jurídico. Y ahí es cuando opera la fuerza, ahí es cuando opera el error, ahí es cuando opera el dolo, ¿sí? Y, y obviamente va a viciar el pleno consentimiento como tal. La fuerza no es pues solamente una fuerza física, también puede ser una fuerza eh, moral, ¿sí? Que cae en la esfera de nuestro pensamiento y en esa medida está obviamente disminuyendo mi pleno consentimiento, pues no está un consentimiento, podría decirse, disminuido, no a plenitud, y eso no es posible en el negocio jurídico. Entonces así vamos a conocer y vamos a ir desentrañando poco a poco esta parte.